Muy buenas tardes a todos. Me da un poco de vergüenza decir eso, mis seguidores, pero los que estáis siguiendo este canal de YouTube, donde tenemos la oportunidad de contar más en extenso cuestiones importantes que a lo mejor en vídeos de un minuto, de 30 segundos, es realmente imposible. Estoy aquí otra vez en Bruselas, una semana de nuevo intensa, la primera del curso, reuniones del Buró Político, de la Mesa de Gobierno de Patriotas por Europa, del grupo político, en fin, ya estamos aquí todos los eurodiputados de Vox trabajando por impedir nuevas directivas y reglamentos, y aquellas que pudieran ser buenas, pues intentar mejorarlas, aunque esta segunda situación no es la que habitualmente se produce. Hace pues escasamente 3 semanas pues empezamos un ciclo sobre la inmigración masiva, la inmigración descontrolada, la inmigración ilegal, que es con toda seguridad, repito, como vengo diciendo, el principal problema social de Europa, de toda la Unión Europea. Es verdad que hay países como Hungría donde no es un problema, porque han decidido cerrar sus fronteras, han decidido establecer las políticas de tolerancia cero con la inmigración ilegal, de tolerancia cero con la inmigración masiva y descontrolada, aplicación de sus propias normas nacionales, y por tanto son los húngaros, el gobierno húngaro, los que deciden aquellos que pueden entrar o no en su territorio y cuáles son las condiciones de permanencia, y no ninguna organización internacional ni ninguna ONG. En fin, el ejemplo más evidente es que tenemos un dato atronador, tremendo. En el año 2024, hubo en Europa, en toda la Unión Europea, 911.000, casi 912.000 peticiones de asilo, de las cuales 164.000 son de España. Hungría cero. Nadie pidió el asilo en Hungría. Nadie. Ningún extranjero ilegal llegó y dijo, pido asilo aquí. No, porque no son verdaderos asilados, no son verdaderos refugiados. Son personas que quieren venir a Europa porque se les está llamando. Hay un efecto llamada. Esta es la realidad. Si tú quieres proteger tus fronteras, si quieres proteger tu estado de bienestar, si quieres proteger tus leyes, si quieres proteger tus costumbres, si quieres proteger tus tradiciones, si quieres proteger tu modo de hacer, es posible. Y Hungría es el ejemplo, pero también lo ha sido durante años Polonia y en general todos los países de la Europa central, de la Europa oriental, dicen otros, de Europa del Este, tienen unas políticas muchísimo más exigentes frente a las políticas permisivas que tenemos en esta Europa en decadencia, Europa occidental. Bueno, pues seguimos con el último vídeo. El último vídeo yo os estuve hablando de las 5 causas que a mi modo de ver son o fomentan el efecto llamada. Partiendo de una cosa, inmigración no es algo natural, ni es algo inevitable. Cuando digo que no es algo natural, quiero decir que efectivamente a lo largo de la historia del hombre en el planeta ha habido procesos inmigratorios, algunos de ellos forzados, por supuesto como consecuencias de guerras, o como consecuencias de hambruna, o como consecuencias de epidemias. Históricamente, pues las grandes poblaciones han tenido que moverse. Sin embargo, eso no es natural, eso son situaciones extraordinarias. Lo natural del hombre es el asentamiento. Lo hemos estudiado en el colegio, del paleolítico al neolítico, la agricultura, la ganadería. Entonces el hombre ya deja de ser un cazador para ser un recolector, para ser alguien, y el hombre se asienta cerca de los ríos, se asienta en buenos puertos, puertos seguros, puertos cerrados, donde, en fin, lo que hemos estudiado. Lo propio del hombre es asentarse, lo propio del hombre es arraigarse, lo propio del hombre es crecer y desarrollarse con su familia en un lugar determinado, y a partir de ahí ir construyendo sociedades, comunidades humanas cada vez más complejas, hasta esa comunidad que nosotros reconocemos, valoramos, que es la nación. Que es una sociedad muy compleja, con una estructura muy compleja como es la del Estado, y eso es lo que para nosotros es una gran victoria del ser humano. Bueno, que me lío y que me voy por otros lugares. Bueno, pues esa inmigración, repito, que no es natural, es una inmigración, es una invasión, una inmigración
promovida, promocionada, subvencionada, subsidiada, apoyada desde los poderes públicos. Por supuesto, desde Naciones Unidas y toda la pléyade de agencias internacionales. Por supuesto, desde la Unión Europea y, por supuesto, de los gobiernos de España, ya sean del Partido Socialista o del Partido Popular, con el apoyo indiscutiblemente de los medios de comunicación, de los rectorados, de parte de la jerarquía eclesiástica, en fin, de las asociaciones empresariales o de los sindicatos de clases como UGT y comisiones obreras que no defienden al trabajador español, sino que siguen llamando a la inmigración masiva y descontrolada. Eso es lo que llamamos efecto llamada. Dijimos que hay 5 motivos o 5 causas fundamentales que producen ese efecto llamada. En primer lugar, las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes ilegales. En segundo lugar, el arraigo, que es una regularización individualizada de alguien que por el mero hecho de estar ilegalmente en España, por el paso del tiempo, se le reconoce la condición de residente legal. En tercer lugar, por la equiparación del régimen legal y asistencial de los ilegales y de los legales. Cuarto lugar, por supuesto, la ineficacia del sistema de repatriación, de expulsión y de deportación. Y en quinto lugar, la brutalidad del negocio público que se ha generado en torno a la inmigración masiva y descontrolada. Esos 5 elementos son los 5 motivos del efecto de llamada y por tanto hay que atacarlos uno a uno, todos a la vez, me da igual, cada uno tiene sus soluciones concretas y la respuesta tiene que ser global, tiene que ser compleja, tiene que ser completa para poner fin a la inmigración ilegal, a la inmigración masiva y descontrolada, para que lleguemos a un punto en el que se aplique la regla fundamental de que solo entran en territorio nacional y solo permanecen en territorio nacional aquellos que el Estado haya dado un permiso de residencia de acuerdo con la situación nacional de empleo y para aquellas personas que tengan esa capacidad y voluntad de integrarse en territorio nacional. Como sucedía cuando no teníamos ley de extranjería, es decir, antes del año 1985. Bien, en el último vídeo que grabamos el 28 de agosto, semana donde empezamos esta actividad aquí en Bruselas, hablamos de 2 de esas causas que motivan el efecto llamada, de las regularizaciones extraordinarias y del arraigo. A este propósito, a mí me gustaría poner de manifiesto una cuestión. He visto en redes sociales una especie de discusión acerca de si Vox promueve la inmigración procedente de países iberoamericanos en relación y que solo nos oponemos a la de los musulmanes. Yo no sé, yo esto no lo he dicho nunca, ni lo ha dicho nadie de Vox. Cuando hablamos de expulsión de todos los inmigrantes ilegales, es de todos los inmigrantes ilegales. Cuando hablamos de expulsión, deportación, remigración de aquellos que, siendo legales, han cometido delitos, efectivamente esto aplica a todo el mundo. Y también de aquellos que, siendo legales, a lo mejor no cometen ningún delito, pero con su comportamiento, con su conducta, demuestran una cero capacidad o voluntad de integración, de respeto a nuestros símbolos, a nuestra historia, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones o a nuestras leyes. Y eso aplica a todo el mundo. A todo el mundo. Sin embargo, es evidente que hay un motivo, hay una diferencia sustancial, y es que el Islam es una civilización incompatible con Occidente, mientras que quienes vienen de países iberoamericanos vienen con una civilización que no es incompatible, tienen culturas distintas a las nuestras, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y por eso tiene que haber también, el Estado tiene que vigilar, tiene que asegurar esa homogeneidad cultural fundamental que necesita una nación. Pero la diferencia es sustancial, yo creo que ahí la vemos todos. Pero repito, el discurso político, la propuesta política de Vox, de protección de las fronteras, de cumplimiento de nuestra ley, de asegurar, de garantizar la seguridad en las calles, el funcionamiento de los servicios públicos, de que no haya regularizaciones extraordinarias o de que no haya procesos de arraigo en virtud del cual el que ha entrado ilegalmente se pueda convertir en legal, eso aplica a todo el mundo. Bien, dicho esto, vamos a por las otras 3 motivos. Y lo decía a propósito de los datos del año 2024, que los voy a volver a repetir porque son tremendos, son tremendos. 542.000 personas nacidas en el extranjero entraron en territorio nacional en el año 2024, de las cuales sabemos que 50.000 con visados de trabajo y 90.000 con visados de estudio. El resto son situaciones que o son ilegales o deberían serlo.
55.000 regularizados, 67.000 que entraron con pateras, 130.000 peticionarios de asilo o de protección internacional, lo cual es evidente que es un fraude abusivo. 130.000 peticionarios de asilo. Y el resto, que nos quedan otros 200.000, no sabemos nada. La mayoría de ellos, por supuesto, que han entrado por pasos habilitados al efecto. Han entrado por nuestras fronteras marítimas, nuestras fronteras terrestres o las fronteras aéreas. Aeroportuarias, fundamentalmente, claro. Y por tanto, finalizado su periodo de estancia legal en España, 90 días, por turismo, lo que sea, porque muchos países tienen exención de visado y por lo tanto pueden entrar en territorio nacional, se vuelven a su país. Todos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y que hay mafias para el empadronamiento ilegal, para la obtención de permisos de residencia. Esto es una realidad y esas mafias trabajan no solo para los africanos y los asiáticos, sino también para los pacientes de Hispanoamérica. Con lo cual, esa parte es evidente, ¿no? Es que no hay discusión. Todos deben volverse a su país de origen. Y cuando tengamos el contador a cero, entonces vamos a ver qué tipo de nacionalidades, qué tipo de extranjería, de inmigrantes necesitamos para nuestro mercado de trabajo o para nuestro mercado cultural o para lo que sea. Y a partir de ahí es el Estado el que a la hora de hacer esa criba tiene que valorar que hay determinadas personas que por su cultura, por su civilización, son de más fácil integración, que tienen esa capacidad. Y habrá que ver luego si tienen la voluntad. Es una cosa muy sencilla y todo lo demás es intentar generar polémicas en contra del sentido común. Bueno, pues vamos a ver. El tercer punto, la tercera causa que provoca el efecto llamada es la equiparación de régimen legal. Es decir, una persona que entra ilegalmente en territorio nacional, un extranjero que entra ilegalmente en territorio nacional, que permanece ilegalmente en territorio nacional, tiene prácticamente los mismos derechos y tiene muchas menos obligaciones que, por supuesto, que un español y que un extranjero que reside legalmente en territorio nacional, que ha entrado legalmente, que no ha sido regularizado ni ha sido objeto de arraigo. Asistencia sanitaria, asistencia educativa, acceso a la vivienda incluso con preferencia, acceso a la justicia, acceso a los servicios de seguridad, protección en el ámbito de la ocupación de los bienes inmuebles. Es que encima vienen ilegalmente, ocupan un piso y ni se les echa del piso ni se les echa del país. Entonces, claro, cuando un extranjero sabe que en España, entres legal o ilegalmente, seas español o extranjero, vas a tener los mismos derechos y la misma protección social, vas a poder ir al hospital, tus hijos van a poder ir al colegio, porque encima te los vas a traer con reagrupación, van a poder acceder a un sistema de justicia igual que un español, bueno, más aún, porque encima, como supuestamente no tienes ningún ingreso, vas a tener abogado de oficio, vas a suponer una carga neta sobre el sistema. En materia sanitaria no cotizas, en materia educativa no cotizas, no pagas impuestos, en materia de justicia, en materia de seguridad, de todos los elementos, todo lo que configura el Estado se pone al servicio de los inmigrantes ilegales. Y aparte lo que se les paga, que eso es el último punto de la gestión de los sistemas de asilo. Con lo cual, es evidente que es un efecto llamada, porque no se está incentivando el entrar legalmente en territorio nacional, no se incentiva el cumplir la ley española, no se incentiva respetar las tradiciones y costumbres, cuando la islamoizquierda, con el apoyo del Partido Popular en muchísimas ocasiones, promueve la celebración de fiestas laborales extrañas a España, extrañas a nuestra identidad cultural, pues está promoviendo el efecto llamada. Es así de sencillo. Entonces, el que no haya diferencias entre el régimen legal de protección de derechos y de deberes entre los españoles, los residentes legales y los extranjeros residentes ilegales es un evidente efecto llamada. Y por tanto hay que cambiar la ley y hay que establecer claramente que el español tiene estos derechos, este número de derechos, este número de deberes como responsabilidad. El hecho de ser español tiene una serie de cargas, de deberes, de obligaciones,
por lo tanto tiene una serie de derechos. El extranjero residente legal no debería tener más. Incluso en determinadas cuestiones debería tener menos. Por ejemplo, preferencia o prioridad para las ayudas sociales de los españoles que están necesitados, de los que necesitan una vivienda, de los que necesitan un empleo. En la contratación pública debe haber una preferencia para los españoles. ¿En virtud de qué motivo jurídico los extranjeros tienen que tener exactamente los mismos derechos que nosotros? Ahora mismo la diferencia entre un español y un extranjero residente legal prácticamente se reduce al derecho a votar. Prácticamente, es la única diferencia. Esto no es ser la condición de español, no puede ser el derecho de voto, es muchísimas más cosas. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia, pero sobre todo tiene que haber una grandiosa diferencia respecto al extranjero residente ilegal. El extranjero residente legal no debería tener derecho a la asistencia sanitaria universal como la tiene el residente legal, el que trabaja, el que cotiza, el que paga impuestos. No, ni al sistema educativo, ni al sistema de justicia. ¿De verdad? ¿Pero de qué estamos hablando? Se ha generado toda una doctrina jurídica en virtud del cual tienen esos derechos por el mero hecho de ser persona. No, por el mero hecho de ser persona tienes derecho a la vida. Por el mero hecho de ser persona tienes derecho a que nadie te mate en el seno materno o a que nadie te mate porque te desconecta de una máquina en un hospital cuando tienes 80 años. Tienes derecho a la libertad deambulatoria respetando las leyes de los países. Tienes derecho a libertad de pensamiento. Tienes derecho a la libertad de culto, sí, por el mero hecho de ser persona. Bien. Pero poco más. Pero en virtud de la cual aquel que incumple nuestra ley, que entra ilegalmente en nuestro territorio nacional, se hace beneficiario, acreedor de todos los derechos que tienen los españoles o de aquellos extranjeros que residen legalmente y trabajan, cotizan y pagan impuestos en nuestro territorio. Esto hay que ponerle fin. Hay que cambiar la ley para establecer claramente las diferencias. Por supuesto que, como cualquier persona, tendrá derecho a asistencia sanitaria urgente y vital. Otro día vi un titular de uno de estos miembros de la jerarquía eclesiástica en un programa online en el que intervine, donde decían, es una exigencia de la dignidad, no, es exigencia del derecho a la vida integrar a los inmigrantes ilegales que vienen en patera. ¿Cómo? No. Una exigencia del derecho a la vida será que los sistemas públicos españoles, aquel inmigrante ilegal que viene en patera y que tiene riesgo de morir, se le atienda, se le cure, si es posible, inmediatamente se le devuelva a su territorio, a su país de origen. Y hemos salvado su vida. Pero ahora no vamos a darle todo lo que muchos españoles no tienen, lo que España no puede ofrecerles, porque no hemos superado ya ampliamente nuestra capacidad de acogida, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista cultural. Ya no cabe ni uno más. No cabe ni uno más. Esto no tiene nada que ver con el derecho a la vida ni con la dignidad humana. Por lo tanto, eso hay que establecer claramente la distinción del régimen legal de derechos y obligaciones que tienen los españoles, el régimen legal de derechos y obligaciones que tienen los extranjeros que residen legalmente en España. Incluso dentro de los que residen legalmente en España habría que distinguir el que reside con permiso de residencia y trabajo y el que tiene simplemente permiso de residencia, porque el que tiene permiso de residencia es evidente que está viviendo de otro, ya sea del Estado español, de un Estado extranjero que le paga o de algún protector, pero no está trabajando y cotizando. Por lo tanto, también hay que establecer esa clara diferencia. Y finalmente los inmigrantes ilegales, que no deberían tener acceso a todos los servicios públicos. Lo siento, esto puede ser muy brutal, muy provocativo, muy lo que queráis. Yo creo que no, yo creo que es de sentido común. ¿Cuántos inmigrantes ilegales ahora mismo están en procesos judiciales en España? Suponiendo un coste, porque tienen abogados de oficio, asistencia jurídica gratuita, porque la parte que gana el pleito no tiene derecho a las costas, porque no cobra nada, con lo cual son personas que pueden irse a un juicio con toda la libertad del mundo. Les pagan el abogado, les pagan el procurador, pueden decir lo que les dé la gana y no tienen ninguna consecuencia. En cambio, tú te lo piensas antes de cometer una ilegalidad, porque sabes que puedes tener consecuencias. Alguien te ponga una querella, si es un crimen, o una demanda civil.
Y además, antes de ir al pleito, valoras si puedes ganar, si puedes perder, cuánto te va a cobrar el abogado, cuánto te va a cobrar el procurador, cuánto te puede caer por costas en el pleito. Estos procesos mentales no los hacen los inmigrantes ilegales porque les da absolutamente igual. Hasta este detalle vemos que la inmigración es un grave problema en España. Es un gravísimo problema en España y en toda Europa. Entonces, oiga, ¿por qué un inmigrante ilegal puede paralizar la ejecución de órdenes de expulsión, de deportaciones, con el artificio de pedir permisos de residencia por arraigo o pedir la protección de asilo y pedir la suspensión cautelar, y entonces hay un juez que se la otorga y queda paralizado todo? ¿Cuál es el motivo? Y mientras está en el territorio de España, le estamos pagando la asistencia, la alimentación, la vivienda, el colegio, y encima una ayuda. Por ese motivo. ¿Cuál es la razón de justicia que justifica esto? No hay ninguna. Por tanto, eso hay que poner fin. Segundo, la ineficacia del sistema de expulsiones y deportaciones. Es ineficaz. Vamos, no llegamos ni al 10% de los órdenes de expulsión decretadas por las delegaciones del gobierno, subdelegaciones del gobierno, por los órganos administrativos competentes, incluso confirmadas judicialmente, que no se ejecutan. No se ejecutan por la falta de colaboración de terceros países. No se ejecutan porque Marruecos y Argelia no los aceptan. No se ejecutan en otros casos porque directamente es que el Estado no hace nada por ejecutarlo. O sea, hay que ejecutar esas expulsiones de forma masiva. Tenemos que iniciar el proceso de reemigración, de deportaciones masivas de todos aquellos que están ilegalmente en territorio nacional, que vuelvan a su país. Y por tanto, tenemos que obligar a los terceros países a que colaboren con nosotros en el cumplimiento de nuestra ley. Y para eso, pues existen los mecanismos de las relaciones diplomáticas, la suspensión de ayudas, el no pago de ayuda al desarrollo, de subvenciones, la suspensión de contratos administrativos, la suspensión de acuerdos comerciales, la imposición de sanciones. Tenemos miles de mecanismos diplomáticos para conseguir forzar a esos países que no colaboran con nosotros en la lucha contra la inmigración ilegal y sobre todo en aceptar a sus países. Evidentemente hay un fraude, porque la mayoría de los que vienen en esas pateras vienen sin documentación, llegan al punto donde les atiende la Cruz Roja, que no debería ser así, primero porque la Cruz Roja no es la administración pública, pero es que además es que es un interesado en el negocio, por lo tanto, dice, me llamo Mohamed y nací el 1 de enero de 2008. Muy bien, pues nada, apunten aquí. No se llama ni Mohamed ni nació el 1 de enero de 2008. Pero ese es el dato que nosotros metemos en nuestros registros, el dato que le consta a policía, es el dato que le consta a todos los servicios administrativos que están conectados en red. Y entonces cuando imaginemos que llega a Canarias, ¡bum!, y lo mandan a la península, y en la península pues se va a sacar la tarjeta sanitaria con esos datos, pero luego desde su país de origen le envían su pasaporte real. Y con esos datos inicia un nuevo proceso. Entonces tenemos la misma persona con dos procesos filiada en el expediente. Uno como inmigrante ilegal que ha entrado a Canarias con unos datos falsos, y por otra parte como alguien que inicia un permiso de residencia por arraigo, por ejemplo, o que pide la protección de asilo. Lo cual es todo fraudulento. No, aquella persona que viene sin documentación, entra en España sin documentación, se va fuera, punto, da igual. ¿Y de dónde has venido? ¿De un puerto mauritano? Pues te vuelves a Mauritania. Y ejecutémoslo así. El camino está marcado. Hay muchísimos países que están ya avanzando en esta idea. Lo intentó Reino Unido, no le ha salido. Lo ha intentado, por supuesto, Giorgia Meloni, Italia con Albania, mandarlos a terceros países, tercer país seguro. Oiga, usted Marruecos, no, es que yo Marruecos no lo reconozco porque este no es ciudadano marroquí, usted no me aporta el pasaporte. Estas excusas que plantea Marruecos o que plantea Argelia. Muy bien, pues ya tengo un tercer país X con el que yo he llegado a un acuerdo y allí lo mando. Ya verás cómo si el inmigrante ilegal sabe que entra en territorio español y al cabo de X días aparece por decir, en Namibia, pues a lo mejor se lo piensa. Hay que establecer sistemas de expulsión, de deportación, de remigración inmediata. Y por último, el último motivo de ese efecto llamada es la propaganda. La
propaganda política, la propaganda de PP y PSOE, los informes del Banco de España, los informes de las cajas de ahorros, los informes de no sé qué. Ahora hemos visto que algunas empresas dicen que sí, que es necesario, que necesitamos inmigrantes para trabajar en nuestras... ¿Cómo que necesitamos inmigrantes para trabajar si tenemos la mayor tasa de desempleo? ¿Por qué les estamos llamando? ¿Por qué las ONGs ganan tanto dinero? Cientos, miles de millones. Miles de millones. El coste de un extranjero ilegal en territorio nacional, por supuesto de los menores que están en centros, pero también de los mayores que también están en centros de acogida, centros de asistencia, es muy superior al coste de una persona, de un español. No hay ningún padre. Vamos, yo no conozco a muchos españoles que se gasten 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes en cada uno de sus hijos. Cuando además la escuela es gratis, lo tienen ellos gratis, tienen la vivienda gratis. ¿De qué estamos hablando? Entonces ese dinero es el gran negocio de las ONGs, el sistema de acogida, la de funcionarios o empleados públicos que están trabajando a marchas forzadas en procedimientos de asilo, en regularizaciones, policías nacionales que están destinados al control de la documentación de los inmigrantes ilegales y que deberían estar posiblemente en la calle luchando contra la delincuencia. En fin, el coste es brutal. Y esto es un efecto de llamada porque también en todos los países de América, en todos los países de Asia y en todos los países de África, se sabe que en España esto sucede. Y que por tanto no te preocupes, que vas a tener a un tipo de cualquier ONG, desde la Cruz Roja hasta ACCEM o todas estas ONGs que surgen en Canarias, en Baleares y Quórum Social 77 o algo así, ¿no? Detenidos y tal. Bueno, en fin, un desastre. Y se están forrando. Los pisos de acogida, con el dinero compran pisos, los alquilan. De verdad, estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones. Y es un gran negocio, un gran negocio. Y todo lo que genera, todo lo que eso genera, por supuesto para las mafias, pero también el coste que se produce para España. Esto es un efecto llamada brutal y es una cultura de la ilegalidad. Nos hemos acostumbrado a vivir en la ilegalidad y eso es absolutamente inadmisible. Tenemos que levantar la bandera de la ley, levantar la bandera de nuestras fronteras, levantar la bandera del territorio, de la cultura, de nuestro modo de vivir y aplicarlo y llevarlo a todas sus máximas consecuencias cuando se trata de la inmigración masiva y descontrolada. Seguiremos la próxima semana, si Dios quiere, más. Iremos colocando entrevistas. Estamos en el inicio de curso. Mucho ánimo a los que la semana que viene os vais a incorporar ya a los colegios y a las universidades, a luchar, a combatir, a explicar, a ganar debates y a ser leales a España sabiendo que el bipartidismo nos ha traicionado a los españoles y que ahora son los españoles los que tienen que apartarse del bipartidismo para reconstruir todo lo que ellos han destruido.